Buenos días, soy Franco y vamos a hablar en estas clases que tenemos por delante de anatomía del corazón. La verdad es que el corazón, eso no es decir, 3 clases para anatomía del corazón, ¿hace falta tanto? Pues probablemente comparativamente con otros órganos, pues no, pero bueno, el corazón tiene muchas cosas, tiene la parte muscular, tiene la parte eléctrica y tiene la parte de las arterias coronarias. Así que yo creo que en estas 3 clases al final, pues entre todos vamos a entender mejor cómo está configuradas las distintas cámaras del corazón entre sí, cómo funciona el corazón mecánicamente, cómo funciona eléctricamente y también cómo es la vascularización del corazón, las arterias coronarias en concreto. Hemos dividido, como decía, la clase en 3 partes y en esta primera veremos la morfología del corazón en sí mismo, como órgano muscular que es. En una segunda clase veremos el sistema específico de conducción cardíaco y en una tercera clase, como os comentaba, las arterias coronarias. Y sin más preámbulo, vamos a empezar y vamos a ver dónde narices tenemos situado el corazón. El corazón es un órgano situado en el mediastino medio y básicamente sus relaciones principales son pues con el resto de cosas de la caja torácica. El corazón es bastante grande realmente dentro del pecho, o sea, eso de la gente de el corazón no le cabe en la caja, pues hombre, es imposible físicamente, pero el corazón realmente dentro de la caja torácica es un órgano relativamente grande, tampoco gigante, pero bueno, es relativamente grande. Las relaciones principales, como os decía, son con el resto de cosas que tenemos en la caja torácica y especialmente quería resaltar dos estructuras que están muy cerquita y que son relevantes también desde el punto de vista clínico. Intentaré también en esta clase, aunque es una clase de anatomía, intentar hacer algún tipo de correlación clínica pues para que no sea tan aburrida como la anatomía general de las universidades, ¿no? Aquí a la izquierda tenemos una imagen de resonancia magnética potenciada en T1, por eso brilla la grasa, y aquí a la derecha tenemos una imagen de TAC potenciada con una ventana pulmonar. Si os fijáis, se ven muy bien los pulmones a distintas alturas para que veamos el corazón cortado con cortes axiales en distintas, como decía, alturas del corazón. Una altura un poquito más baja, donde vemos las cavidades del corazón, y una altura un poquito más alta, donde vemos los grandes vasos del corazón, ¿no? En esta imagen de aquí, que es una imagen de resonancia, veríamos cómo la parte más anterior del corazón, situada dentro del tórax, hacia la izquierda, siempre acordaos que en las pruebas de imagen la izquierda pues está a nuestra derecha y la derecha está a nuestra izquierda, pero vamos, por definición se ponen así las pruebas de imagen para que todos las entendamos de la misma manera. Bueno, pues el corazón dentro del tórax más anteriormente estaría en las cavidades derechas, por ejemplo, esta es la aurícula derecha y este es el ventrículo derecho. Y más posteriormente en el tórax estaría en las cavidades izquierdas, esto es el ventrículo izquierdo y esto aquí, que es la cavidad más posterior del corazón de todas, es la aurícula izquierda. La primera relación que os quería transmitir del corazón es con el esófago. ¿Qué tendrá que ver? Bueno, pues el esófago es que justo está por detrás de la aurícula izquierda. Si os fijáis que esta es la parte posterior de la aurícula izquierda y esta pues sería un cuerpo vertebral, el esófago es que está aquí. Está aplastadito, pero está ahí mismo el esófago. Está muy en relación con la aurícula izquierda. Y haces procedimientos invasivos que hacemos en cardiología y con los cuales nos metemos con catéteres dentro de la aurícula izquierda, pues incluso se podría llegar a dañar el esófago que está ahí cerca, que está justo por detrás de la aurícula. Y pues si no te das cuenta de esta relación anatómica, pues las complicaciones van a pasar desapercibidas. También quizá os llame la atención en esta imagen de resonancia esto de aquí, ¿no? Esta es la aorta torácica descendente. Una vez que ya el callado y ya la aorta torácica ascendente, baja justo en esa localización, también yendo por detrás de la aurícula izquierda. Aunque por la cercanía o lejanía, lo que más cerca está sería el esófago, que es lo que nos puede fastidiar, básicamente. Por lo demás, pues el corazón obviamente rodea de los pulmones, el corazón está rodeado del pericardio visceral, que forma parte del propio corazón, el espacio pericárdico, que es un espacio virtual que normalmente contiene muy poquito líquido, pero algo líquido tiene que haber, y luego el pericardio parietal. Y por fuera del pericardio parietal ya vendría directamente la pleura. El corazón está también en íntima relación con los pulmones, como veis por aquí, que lo rodean por un lado y que lo rodean por el otro lado. El pulmón izquierdo por este lado y el pulmón derecho por el otro. Pero vamos, quiero también que os fijéis en eso, en la relación de las distintas cavidades del corazón dentro de la caja torácica, como las cavidades derechas no es que estén a la derecha, realmente están delante, y las cavidades izquierdas están más bien detrás. Es verdad que el ventrículo derecho está un poquito más a la derecha que el izquierdo, pero es mínimo, si os fijáis. El eje del corazón no es un eje que va de atrás hacia adelante, sino un eje que va prácticamente un poquito en diagonal, es verdad, pero prácticamente en horizontal, de modo que las cavidades derechas se quedarían por delante y las cavidades izquierdas por detrás. Por eso, por ejemplo, a alguien que le apuñalan en el corazón, en el pecho, lo que le apuñalan básicamente es el ventrículo derecho. Habitualmente, pues los traumatismos por arma blanca suelen darse en el ventrículo derecho, dado que es la cavidad más anterior
de todas las del corazón, siendo la más posterior, como veis aquí, la aurícula izquierda. En esta imagen que tenemos de resonancia, además, pues vemos las relaciones de las cavidades entre sí. Las dos aurículas entre sí sabéis que están conectadas por un tabique, que es el tabique interauricular, pero realmente lo que es el propio tabique interauricular es muy pequeñito. Solamente, fijaos, solamente esta parte de aquí, que es la fosa oval, que es lo que nos queda después del desarrollo embrionario de que se cierre el foramen oval, pues que es un tabiquito muy estrechito y muy finito, que es la fosa oval. Ese es el verdadero tabique que existe entre las dos aurículas. El resto realmente del tabique interauricular son realmente invaginaciones de tejido. La pared de la aurícula derecha se invagina por aquí y la pared de la aurícula izquierda se invagina por aquí, y entre medias se queda un poquito de grasa. La verdad es que lo que es verdaderamente tabique interauricular sería solamente la fosa oval. En cambio, entre los ventrículos no, porque el tabique interventricular, que es esto de aquí, es músculo compartido a su vez por el ventrículo izquierdo y compartido a su vez por el ventrículo derecho. Es un tabique real, es un tabique muscular que forma parte de las dos estructuras. Sin embargo, en las aurículas pues existe esa diferencia, que el tabique interauricular verdadero es muy pequeñito y el resto es como si las dos paredes de las aurículas se hubieran invaginado hacia adentro, quedando grasa entre medias. Si nos vamos un poquito más arriba, a la altura de los grandes vasos, esto es un corte en un TAC, como os decía, más hacia arriba. Lo que nos fijamos aquí es que lo más posterior del corazón de nuevo, que es la aurícula izquierda. Esto de aquí que veis es la aurícula izquierda también. ¿Cómo es posible que la veamos por aquí y la veamos también por aquí? Pues porque la aurícula izquierda es bastante grande en altura. Aquí lo que veíamos en la aurícula izquierda desembocando en la misma son las venas pulmonares, pero las venas pulmonares inferiores. La vena pulmonar inferior izquierda y la vena pulmonar inferior derecha. Bien, aquí en cambio lo que vemos desembocando en la aurícula izquierda son las venas pulmonares superiores, la vena pulmonar superior izquierda y la vena pulmonar superior derecha. Pero vamos, que también la vemos incluso a esta altura. Pero fijaos qué curioso que por delante de la aurícula, en esta altura, a este nivel, no vemos el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo está un poquito por debajo. Os digo que la altura de la aurícula es pues bastante alta también dentro del corazón, es lo más posterior, y también dentro de las cavidades de las cámaras del corazón la que está más alta. Lo que vemos por arriba, básicamente esto de aquí y esto de aquí, que me interesa, pues esto de aquí sería la salida de la válvula aórtica, y esto de aquí sería la salida del tronco de salida del ventrículo derecho, del tracto de salida del ventrículo derecho, perdón, hacia la arteria pulmonar. Si quisiéramos pintar cómo están situadas las válvulas a este nivel, luego veremos específicamente las válvulas, pero siempre, pues la válvula aórtica tiene la forma así del símbolo de la paz, más o menos, puesto de anterior a posterior. Y tendríamos, por lo tanto, senos aórticos, senos de Valsalva en la válvula aórtica, que tenemos pues por aquí el derecho, hacia la derecha, por aquí el izquierdo, y por aquí el posterior. El posterior es el no coronariano, es del que no salen arterias coronarias. Y en la arteria pulmonar está situado pues del revés. En vez de el símbolo de la paz, pero del revés. Esto es las patitas para abajo y el pitorrillo, perdón, las patitas para arriba, que lo he pintado yo exactamente igual que el otro, las patillas para arriba y el pitorrillo para abajo. Así sería como estarían los orientados, los velos de la válvula pulmonar, como del revés más o menos, ¿vale? Pero si os fijáis a este nivel que tenemos aurícula izquierda, no tenemos más cavidades, sino que lo que tenemos por aquí directamente es pues el tracto de salida del ventrículo derecho, que sería lo que tendríamos a esta altura. La válvula pulmonar quedaría un poquito más arriba, porque está un poquito más arriba de la válvula aórtica. Aquí a este nivel tendríamos justo la salida de la aorta ascendente con la válvula aórtica, y aquí por este nivel lo que tendríamos, fijaos, en relación con la vena pulmonar superior derecha por aquí, sería la entrada a la aurícula derecha, que ya está entrando un poquito, de la vena cava superior. La vena cava superior justo entrando así hacia la pantalla, con justo la transición hacia la aurícula derecha, ¿vale? Justo en la transición en la aurícula derecha que tendríamos por aquí, con la vena cava superior que nos saldría hacia nosotros. Y aquí de nuevo el esófago que nos quedaría por aquí detrás. Como decía, acordaos siempre la relación del esófago con la pared posterior de la aurícula izquierda. Y la aorta torácica descendente, que nos queda también por aquí. Nos queda pues cerquita también de la aurícula izquierda, pero un poquito más alejado, aunque sea unos 2 milímetros, para que no se dañe en general con cosas que involucran la aurícula izquierda. Pues este sería otro corte, y aquí lo que quería es que
pues destacar un poco la relación que tiene la aurícula izquierda no solamente con el resto de cavidades del corazón, sino también con el plano en el que están situados los grandes vasos, la aorta y la arteria pulmonar, en este caso el tracto de salida de ventrículo derecho. Pero bueno, una vez que hayamos visto más o menos cómo ubicar el corazón en el mediastino medio, y cómo relacionarlo con otras estructuras o cómo están relacionadas las cavidades entre sí, pues vamos a pintar un poquito el corazón más o menos pues cómo lo podríamos hacer. Pues todo el mundo estamos acostumbrados a hacer un corazón patata, así con esta forma, le ponemos aquí las valvulitas, le ponemos el tabique de arriba abajo y nos queda monísimo y nos sirve. Esto nos sirve en general para la mayor parte de cosas de la vida. Hacer un corazón con esta forma y con esta estructura, para entenderlo y para entender su funcionamiento y para entender todo, nos vale esto perfectamente. Porque realmente el corazón es más complejo y las relaciones anatómicas entre sí y las cavidades cardíacas, como veis, no son tan sencillas. Por ejemplo, la aurícula derecha y la aurícula izquierda no tienen nada que ver la una con la otra, son totalmente diferentes. Si pintamos más o menos cómo estarían localizadas en el corazón y un poquito más anatómico, pues si aquí tenemos la vena cava superior, la vena cava superior desemboca en la aurícula derecha, y la aurícula derecha realmente tiene una forma bastante longitudinal. Es bastante, pues, con forma pues un poquito como de uso, quizá podríamos decir. No tiene una forma más tan redondita como la pintamos nosotros habitualmente. La aurícula derecha, por lo tanto, tendría una forma más o menos así, de vena cava superior a vena cava inferior, recibiendo la sangre de las dos cavas, mientras que la aurícula izquierda es más redondita. Por otra parte, desde la aurícula derecha, si lo pintamos un poquito más anatómico, pues sí, efectivamente por aquí abajo tendríamos ya el ventrículo derecho, y si lo pintamos para que nos quede más o menos bien y podamos representar todas las cavidades del corazón, pues un dibujo más o menos con estas características funcionaría. Podemos pintar luego por aquí la pared del ventrículo derecho, que es mucho más fina, la pared del ventrículo izquierdo, que es mucho más gorda, y este sería el septo interventricular de verdad muscular, y aquí podríamos pintar el septo interventricular membranoso. El septo interventricular membranoso, ¿qué relaciona entre sí? Pues relaciona el ventrículo izquierdo, la válvula mitral quedaría un poquito por arriba, ¿con qué? Con la aurícula derecha, no con el ventrículo derecho. Hay una parte del corazón que relaciona el ventrículo izquierdo con la aurícula derecha, que es la parte del septo interventricular, que no es muscular, sino que es membranosa. La válvula tricúspide y la válvula mitral no están a la misma altura en el corazón, la válvula tricúspide está un pelín más baja, y eso hace que el ventrículo izquierdo esté relacionado con la aurícula derecha en un punto concreto, que es este de aquí, el septo membranoso, que es una parte fibrosa del corazón. También esa parte del septo membranoso es importante porque por aquí pasa el sistema específico de conducción cardíaco. Si yo quiero pintar dónde estaría localizado en este tipo de imagen el nodo auriculoventricular, lo tendríamos que pintar como por aquí, saliendo ya con el haz de His hacia el septo interventricular. El haz de His, que sería como un trocito, una ramita penetrante que manda el nodo auriculoventricular para adelante hacia el septo interventricular. Pero de esto no vamos a hablar del sistema específico de conducción porque vamos a hablar en la clase de después. Así que nos vamos a seguir centrando en relaciones y estructuras que tiene el corazón como órgano muscular que es. Pero fijaos qué curioso que hay una zona del corazón que comunica ventrículo izquierdo con aurícula derecha. Más o menos a este nivel que lo estoy pintando, que es el nivel 4 cámaras, en el que podemos pintar 4 cámaras, que no tendríamos aquí la salida de los grandes vasos, pues la aurícula derecha, como os decía, es bastante fusiforme. Hombre, se mete un poquito, tiene un poquito de redondel también, pero luego lo veremos con imágenes más realistas para que veáis cómo es. Y todo lo demás, todo lo que nos quedaría por aquí arriba es la aurícula izquierda, que tiene una forma totalmente distinta. La aurícula izquierda tiene una forma más redonda y los vasos de la aurícula izquierda están distribuidos justo del revés. Si los de la aurícula derecha están distribuidos de arriba abajo, la sangre entra en esta dirección, los de la aurícula izquierda están distribuidos en horizontal. La sangre entra en esta dirección. Aquí tendríamos las venas pulmonares del lado izquierdo, la vena pulmonar superior izquierda y la vena pulmonar inferior izquierda, y las venas pulmonares del lado derecho se quedan por detrás de la aurícula derecha, porque os decía que la aurícula izquierda es la cavidad más posterior del corazón. Así que por detrás de la vena cava superior tendríamos la vena pulmonar superior izquierda. Estaría como por aquí. Y la vena pulmonar vena pulmonar superior derecha. Y la vena pulmonar inferior derecha, ¿dónde estaría? Pues si la pinto en este plano, no la pintaría yendo hacia aquí,
hacia la derecha de la pantalla, la inferior derecha. No la pintamos en este plano, sino que va directamente hacia atrás. La tendría que pintar, pues más o menos así, como un redondelito que va hacia atrás. La vena pulmonar inferior derecha, en vez de situarse por detrás de la aurícula derecha, va directamente con una dirección más posterior y luego ya tuerce un poquito hacia la derecha, pero no pasa por detrás de la aurícula derecha per se. Lo que sí que pasa claramente por detrás es la vena pulmonar superior derecha, que pasa justo por detrás de la vena cava superior. Están relacionadas entre sí, comparten prácticamente pared, o la pared de una y la pared de otra, están separadas simplemente por un poquito de grasa que hay entre medias. Esto, si quisiera pintar este plano, que sería un plano de 4 cámaras, en el que vemos pues ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha y aurícula izquierda. Si me voy un poquito más adelante para ver cómo es la salida de los grandes vasos, pues nos encontraríamos ya la salida de la aorta ascendente, con el callado de la aorta y los troncos supraórticos, ¿no? La innominada, la carótida izquierda y la subclavia izquierda. Si lo pintamos todo a este nivel, tendríamos que aquí, que tenemos la raíz de la aorta, pues vamos para abajo, y para abajo nos encontraríamos directamente septo interventricular. Voy a pintar el espesor del ventrículo derecho prácticamente igual que el del ventrículo izquierdo en este caso por el dibujo, pero vamos, el ventrículo derecho que es mucho más fino que el izquierdo. Aquí estaría la válvula mitral y si pintamos la aurícula izquierda, pues nos quedaría totalmente por detrás. A este nivel más anterior empezaríamos a ver, si cortamos el corazón, una parte de la aurícula izquierda que es la orejuela. La orejuela y la aurícula izquierda está situada por delante de las venas pulmonares izquierdas, aquí en esta situación más o menos. Tiene una base de implantación bastante amplia en la pared anterior de la aurícula y se relaciona posteriormente justo con la transición que hay hacia las venas pulmonares. Lo veremos luego cuando hablemos de la aurícula izquierda en concreto, pero a este nivel más anterior ya empezaríamos a ver también la orejuela. A nivel de las cavidades derechas, todavía no estaríamos viendo la salida, el tracto de salida del ventrículo, voy a pintar las venas cavas, no estaríamos viendo el tracto de salida del ventrículo derecho, porque el tracto de salida del ventrículo derecho se queda anterior a la salida del ventrículo izquierdo. En el ventrículo izquierdo también se habla a veces de tracto de salida, ¿no? Y se habla a veces, sí, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, como la parte del ventrículo izquierdo que está situada justo para la salida de sangre hacia la aorta. A esto de aquí se le llama muchas veces tracto de salida del ventrículo izquierdo, pero no es ningún tracto de salida, no es ningún tubito, ni una cosa especial. Simplemente en el ventrículo izquierdo no hay un tracto de salida y le llamamos anatómicamente a esta localización el tracto de salida, pues un poquito por correlacionarlo con lo que pasa en el ventrículo derecho, pero no tiene nada que ver. Mientras que el ventrículo derecho tiene un tubo para que salga la sangre hacia arriba, en el ventrículo izquierdo no hay ningún tubo. En el ventrículo izquierdo, la válvula mitral y la válvula aórtica están en íntima relación entre sí. La continuidad mitroaórtica. Todo esto es un anillo fibroso muy grande que básicamente comparte estructura. Y básicamente el tracto de salida es el trocito que hay entre el velo anterior de la válvula mitral, que sería este velo de aquí, velo anterior de la válvula mitral, y el septo interventricular. El trocito ese de ahí del ventrículo izquierdo, que no es nada especial, es simplemente una parte del ventrículo izquierdo, le llamamos tracto de salida. No es ninguna estructura especial. El que sí tiene una estructura especial para que le salga la sangre es el ventrículo derecho. Si ahora nos vamos un poquito más anterior, vamos a borrar aquí a la izquierda para pintar aquí. Si ahora nos vamos todavía un poquito más anteriores, ahora sí veríamos el tracto de salida del ventrículo derecho, que pues sería lo más anterior de todo. Lo veríamos por aquí saliendo con esta dirección. Porque sí que de verdad es un tubo de verdad por el que sale la sangre. Vamos a pintar aquí las venas cavas, que nos quedarían por aquí, y aquí por detrás tendríamos la aorta. Vamos a pintar esto así, muy bien, y ya me he pasado de troncos supraórticos. Ahí estamos. Y aquí vamos a pintar la parte muscular. A ver, que lo he hecho muy gordo, que parece que es un corazón hipertrófico. Voy a pintar un poquito más fino.
y así ya queda un poquito mejor, ¿vale? Nos hemos ido un poco más anteriores para ver cómo sale ahora la sangre desde el ventrículo derecho. Y en el ventrículo derecho sí, hay un verdadero tracto de salida. Por aquí veríamos la aorta, porque la aorta sale por detrás del tracto de salida del ventrículo derecho y se cruzan entre sí. La aorta que sale desde la izquierda tiene un trayecto que inicialmente va, si os fijáis, hacia la derecha, y el tracto de salida del ventrículo derecho, que es un tracto de salida de verdad, que es un tubo, y la válvula pulmonar quedaría un poquito más arriba en el tubo, a este nivel, es un poquito más alta que la válvula aórtica, pero veis que es un tubo de verdad el tracto de salida del ventrículo derecho. Pues el tracto de salida del ventrículo derecho, como decía, que sale desde la derecha, va a cruzarse hacia la izquierda. La aorta y la arteria pulmonar están como entrelazadas entre sí, están pues como si las estuviéramos retorciendo, como si cogiéramos una toalla o dos toallas y las estrujáramos entre sí. Tienen un trayecto así entre las dos, haciendo una especie de espiral, porque fijaos además luego cómo la aorta que cruza la arteria pulmonar por detrás, luego gira de nuevo hacia la izquierda y se le cuela por delante. Mientras que la arteria pulmonar se iría de adelante un poquito atrás y la rama pulmonar derecha, la arteria pulmonar derecha, esta sería la arteria pulmonar principal y esta sería la arteria pulmonar derecha, se cruza por detrás de la aorta ascendente. Si ese entrelazamiento de la aorta y de la pulmonar no se ejecuta bien durante el desarrollo embrionario, pues hay problemas. Hay problemas a modo de cardiopatías congénitas. Niños que nacen con esta zona del corazón desestructurada, de modo que, pues, por ejemplo, puede pasar que este giro no se haya ejecutado correctamente y de repente te encuentres con que la aorta no está totalmente en su sitio, sino que se te cruza en el medio y total, un lío, y eso se llama, por ejemplo, tetralogía de Fallot. O, por ejemplo, que la arteria pulmonar salga del ventrículo izquierdo y la aorta del ventrículo derecho, y eso se llama transposición de grandes arterias. Bueno, pues la verdad es que la embriología del corazón, que es muy bonita, pero también es muy compleja, y yo tampoco me quería meter en la clase, una de las zonas que más me gusta es justamente la zona del troncocono, que es la que va a formar las grandes arterias, y cómo el giro y la trabeculación por dentro, la tabicación del troncocono que da lugar a estas dos arterias, pues tiene un poquito esa forma espiroidea. La arteria pulmonar que nace de la derecha se va para la izquierda, la aorta que nace de la izquierda se va para la derecha por detrás. Lo más anterior del corazón al final va a ser el tracto de salida de ventrículo derecho. Si os fijáis en la diapositiva anterior en la que veíamos esto en imagen de resonancia y imagen de TAC, vemos aquí en el TAC, a la altura de las grandes arterias, como el tronco de salida de ventrículo derecho, el tracto de salida de ventrículo derecho, es anterior a la aorta. Y fijaos que ya está un poquito hacia la izquierda, porque el tracto de salida de ventrículo derecho, que surge del ventrículo derecho, que está por aquí abajo, se va luego hacia la izquierda, mientras que la aorta, que nació de la izquierda, se va luego hacia la derecha, haciendo pues esa especie de juego entre ellas. Muy bien, pues más o menos hemos visto así una especie de, pues bueno, de maqueta rápida de lo que viene siendo el corazón, las distintas cavidades y las relaciones que tienen entre sí. Si lo pintamos ahora ya en bonito, cogiendo ya imágenes de archivo, pues esto sería una imagen anteroposterior de lo que nos encontraríamos del corazón si abrimos el tórax y abrimos el esternón a un paciente. Y si os fijáis más o menos es lo mismo que hemos dicho, pero pintado así en muy bonito. ¿Qué veríamos en este corazón? ¿Qué es lo más anterior? Lo más anterior es el tracto de salida del ventrículo derecho. Así que de ventrículo derecho, que sería esta cosa de aquí que está de color azul, esto aquí sería el ventrículo derecho. Fijaos cómo tiene el tracto de salida que se nos va hacia arriba y que, bueno, pues lo han dejado aquí con esta transparencia, pero que luego, si os fijáis, se va para atrás y se va hacia la izquierda. Fijaos cómo la arteria pulmonar, que es esto de aquí, se va hacia la izquierda. Esta es la arteria pulmonar izquierda, y la arteria pulmonar derecha se mete por aquí debajo. ¿Debajo de qué? Debajo de la aorta. Esto es la aorta ascendente, el callado, y luego ya la aorta descendente. ¿Veis cómo están como entrelazadas entre sí la arteria pulmonar y la aorta? Pues nada, lo más anterior sería, como decía, el tracto de salida del ventrículo derecho y en general el ventrículo derecho, que es la cavidad más anterior. El ventrículo derecho, además, que tiene una forma distinta del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo tiene una forma, pues que es una forma como de bala, por decirlo así. Mientras que el ventrículo derecho no. El ventrículo derecho es mucho más complejo. Tiene un infundíbulo, zona de entrada, tiene una zona apical y luego tiene un tracto de salida, tres partes bien diferenciadas. El tracto de entrada o infundíbulo, la parte apical y el tracto de salida. Si
vemos dónde estarían el resto de estructuras, pues eso, aquí está el ventrículo izquierdo, la válvula mitral nos quedaría más o menos en esta situación, aquí está el ventrículo derecho, la válvula tricúspide nos quedaría más o menos, vamos a ponerle otro color, la válvula mitral nos quedaría como en esta situación, la válvula tricúspide nos quedaría más o menos como en esta situación, más o menos. La válvula aórtica está en continuidad con la válvula mitral y nos quedaría más o menos por aquí, por detrás, y la válvula pulmonar un poquito más encima, nos quedaría más o menos por aquí. Siempre la válvula pulmonar un poquito más encima de la válvula aórtica. Aquí realmente no estamos viendo en la aurícula derecha las venas cavas. ¿Por qué? Porque nos quedan por detrás. Sí que vemos la vena cava superior, que es esta de aquí, que se continúa pues, con la yugular y con la vena innominada, que iría pues, hacia el lado izquierdo, ¿no? Hacia la yugular izquierda y la subclave izquierda. Y luego tendríamos por aquí un poquito de vena cava inferior. Vena cava superior y vena cava inferior entrando en la aurícula derecha. La parte que estamos viendo aquí de la aurícula derecha, esto de aquí, que tiene unas trabeculaciones y tiene unos musculitos, esto de aquí, todo esto de aquí, esto es la orejuela de la aurícula derecha. La orejuela de la aurícula derecha es mucho más grande que la de la aurícula izquierda, tiene una base de implantación muy amplia y es muy grande. La orejuela de la aurícula izquierda es más pequeñita, tiene una base de implantación más estrecha, relativamente amplia también, pero más estrecha y tiene más forma como de dedo de guante. Mientras que la orejuela de la aurícula derecha, si la aurícula derecha en una proyección lateral, yo la puedo pintar por ejemplo así, aquí estaría el anillo tricúspide, aquí estaría la vena cava superior, aquí la vena cava inferior, por la orejuela de la aurícula izquierda está en la parte lateral y es muy amplia, de arriba abajo, con una base de implantación muy amplia. Si yo quisiera poner lo mismo en la aurícula izquierda y con un corte de la aurícula izquierda en la que veo el anillo mitral de frente, este sería el anillo mitral, y pongo por aquí pues, las venas pulmonares del lado derecho y por aquí por el otro las venas pulmonares del lado izquierdo, la orejuela la pinto por aquí con una base de implantación más estrechita, tampoco es hiper estrechita, pero es pequeñita. ¿Y esto es importante? Pues es muy importante. Porque si en las aurículas se contrae el músculo, perfecto, porque las orejuelas se contraen. Y si se cuela sangre en la orejuela, con la contracción de la orejuela se va a salir esa sangre. Pero si las aurículas tienen arritmias por las cuales no se contraen bien, que son el flúter auricular o la fibrilación auricular, las orejuelas se dejan de contraer. En la aurícula derecha no pasa nada. No pasa nada porque la orejuela de la aurícula derecha no se contraiga porque es muy grande y la sangre circula a su través. Pero la orejuela de la aurícula izquierda se parece bastante al final a un dedo de guante y la sangre que entra dentro de la orejuela de la aurícula izquierda, si la orejuela no se contrae, se puede remansar. Si se remansa esa sangre, se puede acabar coagulando y formar trombos dentro de la orejuela de la aurícula izquierda, que es el motivo por el que los pacientes que tienen fibrilación auricular o flúter auricular, si tienen factores de riesgo, necesitan tomar un anticoagulante para evitar que esto pase. Si se forman coágulos dentro de la orejuela de la aurícula izquierda, que es el lugar del corazón donde se forman, no se forman en ningún otro sitio, se forman siempre ahí, esos coágulos luego pueden salir a conocer mundo y pues si salen a conocer mundo, pues saldrán a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo, se saldrán por la aorta y de la aorta hay un 50% de probabilidades que vayan al cerebro, porque el cerebro recibe más o menos como la mitad del gasto cardíaco de una persona adulta, y tener un ictus. Y si se van a cualquier otra parte del cuerpo, pues pueden generar un fenómeno embólico periférico. Pero bueno, seguíamos hablando un poco de la morfología y la estructura del corazón. Si os fijáis, en la aurícula derecha es mucho más fusiforme, mucho más de arriba a abajo. Vena cava superior entrando, aquí tendríamos la pared lateral de la aurícula derecha, vena cava inferior por detrás, y realmente la vena cava inferior subiría hasta por aquí prácticamente, la vena cava inferior subiría hasta por ahí, perdón, y la vena cava superior bajaría aquí en la zona septal, ya continuándose con la aurícula derecha, pero generando una forma pues muy alargadita, mientras que la aurícula izquierda tiene una forma mucho más redondeadita, por decirlo así. Vamos a centrarnos ya en cada una de las cavidades del corazón una vez que las hemos ido interrelacionando. Si os fijáis, hemos ido diciendo muchas cosas también respecto de las distintas cavidades del corazón. Por si esto que no os he dicho lo que son, estas serían las venas pulmonares, en este caso las del lado izquierdo, vena pulmonar superior izquierda y vena pulmonar inferior izquierda, que asomaban por ahí. Pero bueno, simplemente porque os quedaréis diciendo, ¿pero qué era hecho que estaba ahí en la pantalla? En fin.
vamos a seguir hablando, como os decía, ya de las distintas cavidades entre sí con sus particularidades. Vamos a centrarnos ahora en las cavidades derechas del corazón, y para explicar las cavidades derechas, yo creo que como mejor se explican es con un corte lateral de las cavidades derechas. Ahora, en vez de ver al paciente de frente, pues le vamos a ver de perfil. Nos ponemos de perfil, a ver cómo veríamos con esta proyección que estamos, con una proyección lateral derecha, cómo veríamos las cavidades derechas del corazón. Vena cava superior, aurícula derecha y vena cava inferior. La aurícula derecha, como os decía, tiene una forma bastante fusiforme, bastante alargadita, de arriba abajo. Y enseguida, está aquí la vena cava inferior desembocando en la aurícula derecha, y enseguida ya tenemos aquí el anillo tricúspide, que comunica con el ventrículo derecho. Y la vena cava superior, pues bajaría por aquí. Podemos pintarle también, más lateral, por fuera, la orejuela que es muy amplia y que estaría pues como por aquí en la cara lateral. Lo pinto de otro color porque lo tendríamos como hacia nosotros. Y si pintamos el ventrículo derecho, pues el ventrículo derecho tendría la parte de la entrada del ventrículo derecho, la parte apical y luego hacia arriba el tracto de salida del ventrículo derecho, que tiene que es como un tronco que tiene la válvula pulmonar situada más o menos a esta altura. Pero el tracto de salida del ventrículo derecho es de verdad un tracto de salida, lo que os quiero transmitir a lo largo de la clase en comparativa con el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Vamos a poner por aquí el músculo que rodearía el ventrículo derecho. Dentro de las particularidades de la aurícula derecha, aparte de la forma que tiene de arriba abajo, pues tiene algunas estructuras que tenemos que conocer. La vena cava superior, cuando desemboca en la aurícula derecha, desemboca sin válvulas y sin nada. La vena cava inferior, cuando desemboca en la aurícula izquierda, pues suele haber aquí una válvula rudimentaria, que a veces no es tan rudimentaria y puede llamar la atención en el ecocardiograma. Cuando hacemos el ecocardiograma y vemos por aquí una cosa moverse, ¿qué narices es eso? Pero bueno, la vena cava inferior sí que tiene una especie de válvula un poquito rudimentaria a la entrada en la aurícula derecha, que se llama válvula de Eustaquio. No tiene ninguna importancia y no tiene una función valvular real. La comunicación es directa. No hay, como en otras venas del cuerpo, una válvula que de verdad evite el reflujo de sangre hacia la vena cava inferior. La sangre puede volver a bajar a la vena cava inferior siempre que le dé la gana por efecto de la gravedad o si hay cualquier problema, ¿vale? No es una válvula que tenga una función real. Por la parte posterior de la aurícula derecha, aquí tenemos una estructura que es un haz muscular que va de arriba abajo, que se llama crista terminal. O en latín crista terminalis. En las aurículas tenemos a veces haces musculares situados en posiciones concretas, con una direccionalidad concreta, que sirven para conducir los estímulos eléctricos del corazón. En los ventrículos tenemos un sistema específico de conducción cardíaco, el haz de His y las fibras de Purkinje. Sin embargo, en las aurículas no hay ningún sistema específico de conducción y la electricidad tiene que moverse miocito a miocito. Yo la puedo ayudar. Los miocitos son estructuras longitudinales, de modo que transmiten mucho mejor la electricidad en este sentido, que va a ir muy rápido, que no en el sentido inverso. En el sentido transversal, para que la electricidad se conduzca, tiene que pasar de este miocito al otro, al otro, al otro, a través de uniones intercelulares. Y eso hace que la conducción de la electricidad sea mucho más lenta. Yo puedo ayudar a la electricidad a que haya más rápida poniendo haces musculares longitudinalmente colocados con una dirección preferencial, y uno de esos casos es la crista terminal, porque si colocáramos el nodo sinusal, que es el sitio del corazón del que sale el impulso eléctrico, lo tendríamos que colocar más o menos por aquí, en la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula derecha, más o menos ahí, justo entre la base de la orejuela derecha, vena cava superior y la propia aurícula derecha. Pues le vamos a colocar este haz longitudinal para que la electricidad vaya de dirección de arriba abajo preferencialmente y el resto de la aurícula derecha se despolarice. Para eso está puesta ahí la crista terminal. Básicamente conduce la electricidad de arriba abajo, pues porque el nodo sinusal está arriba, básicamente, para que el resto de la aurícula se despolarice. Otras estructuras que nos interesan de la aurícula derecha, básicamente ya nos iríamos para verlas a la parte más septal. Voy a quitar, por tanto, la orejuela, que se nos queda hacia nosotros, que se nos queda al lateral, porque nos las está tapando. En la parte septal de la aurícula derecha tenemos cosas también relevantes. Por ejemplo, aquí, justo por delante de la vena cava inferior y un poquito más arriba, tendríamos un agujerito. ¿Qué narices de agujerito es ese? Ese agujerito es el ostium del seno coronario. El seno coronario es pues, la estructura venosa que recoge, el seno coronario es la estructura venosa que recoge la sangre venosa del corazón, desembocando obviamente en la aurícula derecha. Y
pues si pintamos así nuestro corazón patata, que nos sirve muchas veces de guía para ver dónde están las cosas, pues básicamente el seno coronario, si lo pinto de color verde, tendría un agujerito que está aquí hacia el septo y recorre el anillo mitral desde posterior hacia lateral. Vamos a quitar el rayito ese que nos ha quedado. Recorrería así el anillo mitral desde posterior hacia la zona más lateral y luego incluso se vendría por delante del anillo mitral hacia anterior, desembocando en lo que se llama la gran vena cardíaca, que es la parte del seno coronario que se llama así, desde que el seno coronario da otra vena importante, que es la interventricular posterior, que es la que recoge la sangre de la parte más, pues la sangre venosa de la parte más inferior del ventrículo izquierdo. Pues nada, el seno coronario, que es la estructura que recoge la sangre venosa del corazón y que tendría ramitas para pues, ir recogiendo toda la sangre del ventrículo izquierdo, que como tiene mucha más masa, pues su vascularización nos importa mucho más, básicamente se emboca ahí, en la aurícula derecha septal, baja, en la parte más de abajo del septo de la aurícula derecha y hacia anterior, cerca ya de la válvula tricúspide. Al igual que la vena cava inferior, cuando se emboca en la aurícula derecha, tiene la válvula de Eustaquio, el seno coronario, cuando se emboca en la aurícula derecha, tiene una válvulita que es la válvula de Tevesio. Esta válvula a veces sí que es una válvula de verdad, que tiene función valvular y que está ahí estorbando, básicamente para que la sangre no refluya. O sea que esa válvula a veces es real, a veces no, a veces es como la de Eustaquio, que bueno, que es pues un remanente de algo que se ha quedado ahí. Pero bueno, sí que esa válvula a veces es real, ¿no? Desde la válvula de Tevesio hacia arriba hay un tendón, que se llama tendón de Todaro, que tiene pues esa forma hacia adelante. ¿Y para qué nos cuentas eso? Porque hay una región que anatómicamente es muy importante en la aurícula derecha, que es esta región de aquí, que hablaremos de ella después, cuando hablemos del sistema de conducción cardíaca en la siguiente clase, que es un triángulo que se nos queda entre el tendón de Todaro, la válvula de Tevesio en el techo del seno coronario, del ostium del seno coronario, y la válvula tricúspide, en su porción más septal, el velo septal de la válvula tricúspide. Si quiero pintar cómo estarían localizados los velos de la válvula tricúspide, pues hay un velo septal que está hacia el septo, y luego tendríamos el anterior y el posterior, que están por el otro lado, ¿no? Pero el velo septal, que sería el que está en relación con el septo, forma la parte anterior de este triángulo, tendón de Todaro, válvula de Tevesio y el velo septal de la tricúspide. Se llama triángulo de Koch y es importante porque en ese triángulo está ese septo membranoso que os decía que junta el ventrículo izquierdo con la aurícula derecha. Si yo perforo esto de aquí, con un pincho, yo que sé, me voy al ventrículo izquierdo, no me voy a la aurícula, izquierda, sino que me podría ir al ventrículo izquierdo, en su posición más alta, que sería donde está el septo membranoso. Y aparte, en esta zona, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que había en ese septo membranoso? El sistema específico de conducción. Por aquí estaría el nodo auriculoventricular y yendo un poquito hacia arriba, ya entrando en el tabique interventricular, tendríamos el haz de His. Este sería el nodo auriculoventricular y esto sería el haz de His. Luego hablaremos de ello cuando hablemos del sistema específico de conducción. Pero el septo de la aurícula derecha, si os fijáis, es un lugar importante porque contiene estructuras muy relevantes. Por ejemplo, estas del sistema específico de conducción. Y por otra parte, un poquito por detrás de esta localización, un poquito por detrás de la altura a la que está el haz de His y el nodo auriculoventricular hacia posterior, lo que tendríamos sería la fosa oval, que es el tabique interauricular real, que comunica, ahora sí, aurícula izquierda con aurícula derecha. Si yo quiero entrar con catéteres, por ejemplo, desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda del corazón, nos tenemos que meter por aquí, por la fosa oval, porque es el sitio que comunica las dos estructuras entre sí. Bueno, me llama la atención, me podríais decir, que entre la aurícula derecha, el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, aquí queda un hueco. ¿Qué narices hay en ese hueco? Pues ese hueco estaría relleno por la aorta. La aorta que sale desde el ventrículo izquierdo tiene esta direccionalidad y estaría posicionada, estaría apoyándose, su parte más, podríamos decir inferior, está apoyada contra el techo de la aurícula derecha. O sea, en este huequito de por aquí va la aorta. Así que fijaos como la aurícula derecha también tiene relación con la aorta.
Una vez que hemos visto las estructuras importantes de la aurícula derecha, que básicamente pues son la desembocadura de la vena cava inferior, que tiene la válvula de Eustaquio, el seno coronario con su válvula de Tevesio, el tendón de Toaro que da posterior y que define la parte más posterior del triángulo de Koch. Recordad, tendón de Toaro, válvula de Tevesio y velo septal de la tricúspide, la fosa oval. Y en la parte posterior estaría la crista terminalis, si lo ponemos en latín. Y en la parte más lateral hacia nosotros, que la había borrado para poder pintar todas estas cosas, tenemos la orejuela. En la orejuela la pinto con rayitas porque tiene músculos pectíneos, mientras que el resto de la aurícula derecha es llana, no tiene por dentro trabeculaciones, las orejuelas siempre están trabeculadas, ¿vale? Pues una vez que hemos visto ya todas las estructuras de la aurícula derecha, nos vamos al ventrículo derecho. El ventrículo derecho tiene tres partes bien diferenciadas, como decíamos previamente. Tiene un infundíbulo, una parte de entrada, por la que entra la sangre hacia el ventrículo derecho. Tiene la parte apical, que sería esta de aquí, y tiene el tracto de salida, que sería esta parte de aquí. Y están claramente diferenciadas. Están diferenciadas por una estructura muscular que tiene más o menos esta localización y esta direccionalidad, que es la trabécula septomarginal. Esa trabécula septomarginal que separa el infundíbulo del tracto de salida, el infundíbulo o tracto de entrada nos quedaría por debajo y el tracto de salida nos quedaría por encima. También puede separar un poco la parte apical que se nos queda para allá. Básicamente relevante porque contiene la rama derecha de la de His. La rama derecha de la de His va por aquí dentro, básicamente. Cuando hablemos del sistema específico de conducción hablaremos de ello. Muy bien. En el ventrículo derecho, al igual que en el ventrículo izquierdo, hay trabeculaciones. No es como la pared de la aurícula derecha, que es lisa, salvo la orejuela. No, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo están muy trabeculados. Las paredes son rugosas, tienen trabéculas. La trabécula septomarginal es una trabécula muy gorda, que puede dar la sensación de ser lisa, de lo gorda que es básicamente. El resto está trabeculado. Y el ventrículo derecho tiene, al igual que el ventrículo izquierdo, músculos papilares. Los músculos papilares importantes, que nos tenemos que saber bien su localización, son los del ventrículo izquierdo, que son dos. En el ventrículo derecho vamos a tener tres músculos papilares, cuya localización va a ser espacialmente un poquito más difusa y un poquito más variable de individuo a individuo. Al haber tres velos de la válvula tricúspide, pues habrá tres músculos papilares. La válvula mitral, como tiene dos velos, tendrá dos músculos papilares. Pero aquí ni siquiera me voy a esmerar en poner la localización, porque es muy variable de persona a persona, ¿vale? Y estas son básicamente las estructuras que tenéis que conocer de la aurícula derecha y el ventrículo derecho fundamentalmente. Si nos vamos a ver esto en plan bonito, pues tenemos aquí la típica disección del néter, en la que veríamos la orejuela de la aurícula derecha, que es esto de aquí, cortada como un libro. Han cogido, pues ya más o menos tenéis en la cabeza el esquema que estábamos haciendo, vena cava superior, pared posterior de la aurícula derecha, vena cava inferior. Aquí estaríamos viendo el velo septal de la válvula tricúspide, y lo que han hecho es abrir la parte lateral de la aurícula derecha como si fuera un libro, abriéndolo por la orejuela. Por eso esto lo veis rugoso, porque la orejuela decíamos que tiene músculos pectíneos por dentro, el resto de la aurícula derecha es plana. Aquí veríamos en profundidad, ya hacia el septo, la desembocadura de la vena cava inferior en la válvula de Eustaquio, la desembocadura del seno coronario en la válvula de Tevesio, y esto de aquí que sería el tendón de Todaro y el triángulo de Koch. Recordad, ostium del seno coronario, válvula de Tevesio, tendón de Todaro y velo septal de la tricúspide. Y si os fijáis aquí de repente vemos una cosa gris. ¿Esto qué es? Esta es la parte que os decía del septo membranoso que une la aurícula derecha con el ventrículo izquierdo, y en el cual está situado el nodo auriculoventricular y hacia arriba el adegis. Aquí ya nos estamos metiendo básicamente por aquí hacia el ventrículo derecho, y por detrás lo que tendríamos, fijaos aquí, es la fosa oval, que es el septo interauricular verdadero, lo que une de verdad la aurícula izquierda con la aurícula derecha. Esta es la forma que tiene la aurícula derecha en un paciente de verdad con los catéteres dentro del corazón, ni siquiera tan redondita como la pintan en los libros. Como os decía, tiene mucho más forma de uso. Esta sería una proyección anteroposterior, ¿vale? Como si miráramos al paciente de frente. Esta es una visión anterior, como si le diéramos de espaldas. Y esta es una visión lateral, como la que estábamos haciendo, lo que pasa es que la tenemos puesto del revés. ¿Veis? Con la válvula tricúspide mirando hacia adelante, en vez de mirar para atrás.
Pero vamos, sería la misma proyección que habíamos antes, pero del revés. En esta proyección vemos la cava superior, desembocando en la aurícula derecha, por aquí abajo que tendríamos la cava inferior, y fijaos por aquí esto que sale para acá. Porque claro, de este lado lo vemos bien. Esto es el seno coronario. Este tubito que le sale a la aurícula derecha hacia la izquierda, esto de aquí que se vendría hacia nosotros en la pantalla, esto es el seno coronario. Y esto de arriba que vemos es la orejuela, que la estaríamos viendo aquí hacia el otro lado, porque está en la cara más lateral. Esto sería un corte anterior y uno posterior. Fijaos cómo este es el anillo tricúspide, viéndolo nosotros de frente, cómo la aurícula derecha tiene una forma bastante de uso, ¿no? Una forma bastante fusiforme, bastante alargada. Todo esto de aquí es la orejuela de la aurícula derecha, que es bastante amplia, que tiene una base de implantación bastante amplia. Y por la cara posterior, vena cava superior, vena cava inferior, y pues por aquí, por esta zona, estaría la crista terminalis, uniendo la vena cava superior con la vena cava inferior posterior, de arriba abajo para transmitir rápidamente la electricidad en esa localización. Este tubito que nos sale por aquí, que le tenemos puesto un agujerito, esto es de nuevo el seno coronario, que lo hemos dejado cortado, pero que seguiría hacia la izquierda. Vamos a ponerle ahora a la aurícula derecha la aurícula izquierda encima, a ver cómo queda en la realidad, no tanto en los dibujos, no, en la realidad. Pues fijaos, en la realidad, si os pongo de nuevo la misma imagen lateral que teníamos antes, que es esta de aquí, vena cava superior, vena cava inferior, seno coronario y aurícula derecha, con la orejuela por aquí, con la persona mirando lateralmente hacia allí, aquí está el anillo tricúspide. Ahora lo giro un poquito para ponerle encima la aurícula izquierda, y fijaos cómo queda la aurícula, izquierda encima de la aurícula derecha. El anillo tricúspide es un poco más bajo, el anillo mitral es un poquito más alto. Esto de aquí es la orejuela de la aurícula izquierda, que es mucho más pequeña que la orejuela de la aurícula derecha, que es muy grande. Más fácil que se acumule la sangre ahí dentro si las aurículas están, por ejemplo, en fibrilación auricular, que se formen coágulos. Y fijaos cómo, esto es la vena cava superior, como las venas pulmonares no tienen esta direccionalidad, sino que van hacia los lados. Vena pulmonar superior izquierda, vena pulmonar inferior izquierda y las venas pulmonares derechas. La vena pulmonar superior derecha quedaría por detrás, no la estamos viendo bien, por detrás de la vena cava superior, ¿vale? Por ver un poco también la relación que tienen las dos aurículas entre sí. Y la zona de unión real de las dos aurículas estaría por aquí, que sería la fosa oval, que une la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Estaría en esta localización. El resto de la pared de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda, que están en relación entre sí, son simplemente invaginaciones de tejido y entre medias hay grasa. Si nos vamos ahora a ver el ventrículo derecho un poquito más en detalle, también con la típica foto del néter, pues fijaos cómo tenía tres partes, lo que habíamos dicho. La parte del tracto de entrada, justo en la desembocadura de la tricúspide, la parte más apical y la parte del tracto de salida. Estas partes están delimitadas por la tráecula septomarginal, que es esta parte que pintábamos por aquí, una tráecula también gordita, todo está traeculado, pero es una tráecula gordita que guarda la rama derecha entre sí, la rama derecha de la de His. El tracto de salida es liso porque ya va pues, hacia la arteria pulmonar con componente arterial. El resto tendría todas estas trabeculaciones como las estábamos diciendo, y luego los músculos papilares pues que tienen una localización que es un poco variable en el ventrículo derecho y que no vamos a entrar en ellos básicamente. Bueno, pues ya tenemos vistas las cavidades derechas. Vamos a ver ahora las cavidades izquierdas. La aurícula izquierda ya la hemos pintado bastante, así que más o menos sabemos cómo es. La aurícula izquierda, si la pintamos en el corazón patata, que sería así, pues un redondel que está ahí encima del ventrículo izquierdo, sabemos que no es tanto así. Sabemos que realmente no está situada encima del ventrículo izquierdo, sino que sabemos que está situada detrás del ventrículo izquierdo. Así que si yo pintara la aurícula izquierda en una proyección anteroposterior, esto es, con una persona que me está mirando así y que tiene el tórax así y quiero saber exactamente en el corazón cómo está la aurícula izquierda, estaría más o menos así. Saludándonos hacia nosotros está el anillo mitral, o sea, el anillo mitral nos mira y manda sangre hacia adelante, el ventrículo izquierdo está bastante hacia adelante. El anillo mitral que tiene un velo que es anteroseptal y un velo que es posterolateral. Y hacia detrás, hacia la parte posterior, tendríamos el resto de la aurícula izquierda que sí que tiene una forma más redondeadita con las venas pulmonares. Vena pulmonar superior izquierda, aquí estaría la orejuela. Vena pulmonar inferior izquierda,
vena pulmonar superior derecha y un poquito hacia detrás, yéndose en la dirección de la pantalla, la vena pulmonar inferior derecha. Si quisiéramos relacionar ahora la aurícula izquierda con la aurícula derecha, como hemos hecho antes, la aurícula derecha le caería por aquí. Aquí estaría el anillo tricúspide, que está más abajo, vena cava inferior por aquí abajo, y aquí tendríamos, fijaos, el seno coronario. El seno coronario saliendo desde la aurícula derecha y yéndose hacia la izquierda, rodeando el anillo mitral. El seno coronario que recoge la sangre venosa al corazón, da la vuelta a todo el anillo mitral, como decíamos antes, y se nos va hacia anterior, con esta direccionalidad. Desde que el seno coronario da una rama por aquí para recoger la sangre de la cara inferior del corazón, esto realmente se llama gran vena cardíaca. Pero básicamente ya teníamos más o menos vista la aurícula izquierda con los detalles anatómicos que habíamos ido mencionando a lo largo de la clase. Vamos a verla ahora en la realidad, pues con un mapa hecho con catéteres en el corazón de un paciente. Estas cositas de colorines que estáis viendo, pues es moviéndonos con catéteres dentro del corazón, podemos reconstruir las cavidades del corazón para ver exactamente cómo son. Y esta sería, por lo tanto, la anatomía real que tienen los pacientes. La aurícula izquierda, como veis, ahora sí, tiene forma redondeadita, no tiene forma fusiforme, es un redondel. Y ese redondel le salen por detrás, por la parte más posterior, las venas pulmonares. En esta proyección antero-posterior, que era la misma que os había hecho yo antes, aquí tenemos el anillo mitral saludándonos hacia nosotros. Aquí por arriba veríamos esto de aquí, que sería la orejuela de la aurícula izquierda, que es más pequeña que la de la aurícula derecha y que nos tapa las venas pulmonares izquierdas. Aquí vemos la vena pulmonar superior izquierda. La vena pulmonar inferior izquierda no la vemos porque nos la está tapando la orejuela, que quedaría más hacia allá. Y aquí fijaos que lo que vemos, techo de la aurícula izquierda, lo que vemos es la vena pulmonar superior derecha. La vena pulmonar inferior derecha no la vemos, ¿por qué? Porque se está yendo por ahí detrás, estaría como por aquí, hacia la profundidad, ¿vale? ¿Dónde estaría situada la fosa oval, la comunicación entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha? Pues estaría situada más o menos en esta localización de aquí, lo voy a poner con otro color que no se ve el azulito, estaría situada en esta localización de aquí. Si vemos lo mismo pero del revés, con una visión postero-anterior, desde la cara posterior, ¿qué es lo que veríamos? Pues como las venas pulmonares son muy posteriores, vemos muy bien el plano de las venas pulmonares. Y ahora sí que vemos por aquí la vena pulmonar inferior izquierda, por aquí arriba la vena pulmonar superior izquierda, ahí este otro lado estaría la vena pulmonar superior derecha, y fijaos que la vena pulmonar inferior derecha realmente no es que esté por debajo, sino que se va como para atrás. Se nos está viniendo ahora hacia nosotros, en esta localización, ¿vale? Y este sería pues el suelo de la aurícula izquierda. Una cavidad que no tiene que ver morfológicamente con la aurícula derecha. Esta es la relación que os quería mostrar, que antes os lo decía, entre la orejuela de la aurícula izquierda y las venas pulmonares. Quizás se ve un poco raro, pero aquí lo que hemos hecho es por una persona de perfil y cortarle de arriba abajo para que veáis la parte más lateral de las cavidades izquierdas, en este caso de la aurícula izquierda, ¿vale? Anteriormente por aquí pues hay un trocito de aorta, muy bien, anteriormente el trocito de aorta, y si os fijáis, la orejuela de la aurícula izquierda, que está situada por delante de las venas pulmonares izquierdas, hemos cogido la aurícula izquierda y la hemos cortado pues así por la mitad, ¿no? Por decirlo así, es como si en este dibujito hubiéramos hecho un corte, vamos a poner otro color para que lo veáis bien en blanco, un corte de este trozo de la aurícula y estuviéramos mirando hacia allá, ¿vale? O un corte de este trozo de la aurícula y estuviéramos mirando hacia allá, viendo lo que veríamos si lo miráramos de manera lateral, en vez de antero-posterior. Bueno, pues aquí vemos las venas pulmonares izquierdas. Veis que aquí está la pulmonar superior izquierda, la inferior izquierda. Aquí tenemos la orejuela que está por delante y entre medias hay un trozo gordo que se llama ridge. Un trozo muscular gordo que se llama ridge. ¿Vale? Aquí lo mismo. Aquí tendríamos exactamente lo mismo. El ridge, la orejuela de la aurícula izquierda, aquí transiluminada con una linternita para que le veamos en vez de en oscuro, para que la veamos así con luz, básicamente. Y aquí por detrás, fijaos que no tenemos dos venas, no tenemos la superior y la inferior, sino una sola cosa, porque hay una variante de la normalidad, la tienen bastantes personas, que es que en vez de tener dos venas pulmonares izquierdas, tienen un tronco común izquierdo, de modo que en la aurícula izquierda
en vez de salir, como es normal, 4 venas pulmonares, y esta sería el anillo mitral, pues salen solamente, entre comillas, 3 venas pulmonares. Porque las venas izquierdas sacan en un tronco como un gordo, que luego ya después se repartirá en una rama superior y una rama inferior. Es una variante de la normalidad y lo tienen muchas personas, básicamente. Fijaos cómo la válvula mitral la tendríamos orientada hacia adelante, en esta proyección que es lateral pura. Esta proyección es lateral, pero hemos inclinado hacia el paciente. Por eso la válvula mitral está mirando hacia abajo. No porque esté orientada hacia abajo, sino porque he cogido la pieza anatómica y me la he puesto así. Si yo quisiera ver cómo está la cabeza de este paciente ahora mismo está así, mientras que este otro está mirando totalmente hacia adelante en esta posición lateral que tenemos. Muy bien. Nos queda ya poquito porque ya hemos visto aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda y ya nos falta el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es casi lo más tontorrón. Y fijaos que es del corazón la cavidad más importante porque es la que nos da gasto cardíaco sistémico y de la cual depende que tengamos una adecuada clase funcional y podamos hacer esfuerzos y no tengamos insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad del corazón que afecta fundamentalmente a la función del ventrículo izquierdo. Pues el ventrículo izquierdo no tiene demasiada gracia. Básicamente el ventrículo izquierdo, como decíamos, es algo que tiene forma de bala. Vamos a hacer un corte lateral, como el que decíamos, con el que veíamos antes, con el anillo mitral orientado hacia adelante y el ventrículo izquierdo básicamente es una bala. Es una bala que tiene fibras musculares muy gordas, además localizadas en las 3 dimensiones del espacio. Hay fibras posicionadas longitudinalmente. Hay fibras dispuestas radialmente y hay fibras dispuestas circunferencialmente. Hay fibras dispuestas así, hay fibras dispuestas así y fibras dispuestas pues cruzadas con las anteriores para que la contracción sea lo más fuerte posible. El ventrículo izquierdo es una cámara hecha para soportar muchísimas tensiones, soportar muchísima presión y tener mucha fuerza, tener una gran fuerza contráctil, básicamente. Tiene muchas fibras musculares orientadas, como veíamos, de manera entrecruzada para que la contracción sea lo más eficiente posible. Tiene poca cosa más, no tiene ninguna zona interesante, ninguna zona concreta, simplemente el ventrículo izquierdo. Nos hemos inventado eso que le llamamos el tracto de salida del ventrículo izquierdo, pero que no es un tracto de salida real, es simplemente pues, que si hacemos el mismo esquema que hemos hecho previamente con el ventrículo izquierdo, vamos a contar solamente el ventrículo izquierdo ahora, y las válvulas que lo unen a la aurícula izquierda y a la aorta, pues tenemos como la válvula mitral, que aquí la tenemos aquí representada de una manera más fidedigna, está relacionada con la válvula aórtica, que aquí la tenemos representada de esta manera, pero que si la quisiéramos representar aquí, la tendríamos que representar aquí arriba, justo en continuación, para ya dar la aorta ascendente. Simplemente las dos están en continuación. Y el lugar que queda entre el velo anterior de la válvula mitral y el septo interventricular sería el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que nos quedaría pues en este dibujo en esta localización y en este dibujo en esta localización, pero no es un tracto de salida real, no es un tracto de salida de verdad. El ventrículo izquierdo tiene músculos papilares y sí que tenemos que saber dónde están localizados. Si yo hago un corte ahora del ventrículo izquierdo como si fuera un donut, esta sería la posición de los músculos papilares. He contado una loncha de ventrículo izquierdo así. Y claro, me he llevado el ventrículo derecho que está al otro lado, obviamente. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, septo interventricular entre medias. Pues la localización de los músculos papilares aquí sí que tenéis que saber cuál es. Uno por aquí y uno por aquí para unirse con cuerdas tendinosas a los velos de la válvula mitral. Pero hay uno que siempre está en el mismo sitio, que es anterolateral, y hay otro que está en el mismo sitio, que es posteroseptal. Es importante desde el punto de vista de la vascularización coronaria, como veremos en la tercera clase cuando hablemos de vascularización coronaria, y es también pues relevante porque la posición está conservada. ¿Cómo me acuerdo yo de dónde están los músculos papilares en el ventrículo izquierdo? Pues como las válvulas, sí que tenemos que saber bien cuáles son los velos. Si aquí pinto la válvula mitral por encima, ¿cómo quedaría? Pues queda así.
Los músculos papilares siempre se suelen situar en las comisuras de las válvulas, están situadas en esa localización. Cada músculo papilar no se une solo a un velo, se une a los dos, manda cuerdas tendinosas a los dos velos, y para que esto sea lo más fácil posible, pues que estén equidistantes. Así que los músculos papilares están equidistantes a los velos de la válvula, están por lo tanto en las comisuras. Si la válvula mitral tiene un velo que es anteroseptal y otro que es posterolateral, las comisuras se nos quedan así. Se nos queda una comisura posteroseptal y otra anterolateral, pues ahí es donde van a estar los músculos papilares. Si lo quisiéramos poner a nivel del ventrículo derecho para ver cuál sería la posición habitual de los músculos papilares, pues tendríamos aquí la válvula tricúspide con los velos de la válvula tricúspide, el anterior, el posterior y el septal, y los músculos papilares nos quedarían aquí, aquí y aquí. Lo mismo en las comisuras, aunque hay más variabilidad, ¿vale? Los del ventrículo izquierdo sí que tenemos que saber dónde están porque están muy conservados anatómicamente, anterolateral y posteroseptal. Y el ventrículo izquierdo, como decía, poca más gracia tiene, está muy trabeculado porque es muy fuerte y pues las fibras musculares miocárdicas en los ventrículos se suelen organizar a modo de trabéculas. Esto sería lo mismo pero con los cortes anatómicos de verdad que hacemos con catéteres dentro del corazón. Si os fijáis, esto es una visión prácticamente lateral, pero con el muñequito pues orientado no lateral puro, sino pues un poquito como así, ¿no? Más o menos en esta proyección que se llama oblicua anterior derecha. Para que veáis la relación que tiene el ventrículo izquierdo con la válvula mitral, que se nos quedaría por aquí detrás, y con la válvula aórtica y la propia aorta ascendente, que se nos quedarían por aquí arriba. Entre la válvula mitral y la aorta, la unión mitroaórtica. El tracto de salida del ventrículo izquierdo no existe, está por aquí, básicamente es una zona virtual. Y el ventrículo izquierdo, que tiene esta forma que hemos dicho, pues como de bala aproximadamente. Esto sería una proyección, pero en vez de oblicuo anterior derecha, así, pues el muñequito lo damos la vuelta y nos ponemos así. Y ahora el ventrículo izquierdo nos va a apuntar hacia nosotros, como si fuera una bala, pero apuntándonos hacia nosotros. Este sería el ápex del ventrículo izquierdo, la puntita del ventrículo izquierdo. Y si os fijáis, la aorta ascendente sale de izquierda y se va rápidamente hacia la derecha. La válvula aórtica estaría por aquí. Si quisiéramos pintar la válvula mitral, la tendríamos que pintar pues aquí. Justamente mirándonos a nosotros prácticamente, ¿no? Y si quisiéramos poner aquí el ventrículo derecho, lo podríamos poner si lo pusiéramos en esta posición. Por aquí estaría el ventrículo derecho con su tracto de salida del ventrículo derecho. Fijaos, ahora he cogido esta visión de aquí y la pongo justo del revés. Viendo qué veríamos, pero desde atrás. ¿Y veis lo que vemos desde atrás? El anillo mitral, lo que os decía. El anillo mitral, y aquí estaría el anillo aórtico con la salida de la aorta ascendente. Y esto de aquí es la continuidad mitroaórtica. Hay un músculo, ahí hay tejido fibroso, ¿vale? Los anillos musculares del corazón que forman una especie de tejido esquelético en medio del corazón, separando aurículas de ventrículos, entre la válvula mitral y la aórtica, forman una estructura totalmente fibrosa, que es la continuidad mitroaórtica, entre la aorta, la válvula aórtica y la válvula mitral. Aquí le he puesto ya al lado del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho para que veáis las relaciones que tienen entre sí. En esta proyección, que es una oblicua anterior derecha, fijaos cómo la válvula mitral es más posterior, está más hacia atrás, es más alta, y la válvula tricúspide no, es más anterior, está más hacia adelante. De modo que lo que tendríamos aquí atrás es la aurícula derecha. Fijaos cómo hay un trocito del ventrículo izquierdo que por el septo membranoso se comunicaría con la aurícula derecha si pincháramos por ahí, por ejemplo, con una aguja o con lo que sea. Aquí en esta otra proyección vemos el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo puestos lado a lado, para que veáis cómo el tracto de salida del ventrículo derecho está por delante de la aorta. Veis cómo va por delante claramente aquí de la aorta, pero bastante por delante, es la estructura más anterior del corazón, y luego se nos iría hacia la derecha. Y aquí lo vemos desde detrás, para que veáis la válvula mitral, que es un poquito más alta, y la válvula tricúspide, que es un poquito más baja. Si quisiéramos poner el seno coronario, lo pondríamos más o menos en este sentido, yendo hacia la aurícula derecha, ¿vale? Muy bien, pues ya nos queda muy poquito a hablar, porque ya lo hemos ido mencionando todo, pero simplemente un repaso rápido de las válvulas, de las estructuras de las válvulas del corazón. Normalmente las válvulas, cuando las estudiáis, las soléis estudiar con un esquema que está bastante bien, que es el que vamos a emplear, que es como si viéramos el esqueleto fibroso del corazón desde las aurículas, con una visión así pues como de cirujano, entre comillas.
Y si lo vemos arriba desde las aurículas, no en una visión de escáner, en el cual la izquierda está a la izquierda y la derecha está a la izquierda, a la derecha, sino si lo vemos en una visión de cirujano, que está en el cuerpo humano ahí metido la cabeza dentro del tórax para ver justamente el plano de las válvulas, tendríamos la izquierda a la izquierda y la derecha a la derecha, se suele poner así, y en los libros de anatomía suele venir así. El plano de las válvulas suele ponerse así como una especie de triangulito en el que nos quedaría aquí la válvula mitral a este lado, en el que nos quedaría por aquí un poquito más arriba la válvula tricúspide, aquí estaría la válvula aórtica y aquí estaría la válvula pulmonar. Aquí hay un problema, que es que realmente la válvula pulmonar no está aquí, no está a este nivel, está más alta, está más hacia nosotros. Aquí lo que tendríamos es el tracto de salida del ventrículo derecho. Si aquí justo lo que pinto es, a ver que me ha quedado un poco mal, con la forma está el símbolo de la paz. Si pinto aquí justo la válvula aórtica, aquí no tendríamos la válvula pulmonar, tendríamos el tracto de salida del ventrículo derecho. Pero bueno, podemos hacer como que lo hemos cortado un poco oblicuo y aquí tendríamos la válvula pulmonar ahora sí. Fijaos cómo pues la válvula mitral y la válvula aórtica están totalmente relacionadas entre sí por la continuidad mitroaórtica. Velos de la válvula mitral, ya lo hemos dicho, tenemos el anteroseptal y tenemos el posterolateral. Fijaos que ahora el dibujo lo he hecho del revés, porque este es el dibujo típicamente que nos encontramos en los libros de anatomía, no tanto una imagen radiológica, sino una imagen anatómica. Velos de la válvula tricúspide, el velo septal, el velo anterior y el velo posterior. Y ya tendríamos aquí las válvulas auriculoventriculares. Nos vamos a las válvulas semilunares, a las válvulas sigmoideas. A diferencia de las válvulas auriculoventriculares, las válvulas sigmoideas no tienen ningún mecanismo de cierre formado por cuerdas tendinosas y formado por músculos papilares, sino que se cierran de por sí por la propia presión de los velos unos sobre los otros, ¿no? Ya sabéis que, pues, tanto ya me lo hemos hablado, la válvula mitral y la válvula tricúspide, el sistema de anclaje básicamente es que los velos están juntos mediante cuerdas tendinosas a los músculos papilares. ¿Para qué sirve esto de las cuerdas tendinosas y los músculos papilares? Las válvulas auriculoventriculares se cierran básicamente porque cuando los ventrículos se contraen, empujan la sangre hacia arriba y hacen un poquito efecto de paracaídas. La sangre al empujar hacia arriba, cuando los ventrículos se contraen, empuja los velos hacia arriba. El objetivo de las cuerdas tendinosas es hacer de las cuerdas de paracaídas, para que la válvula, una vez que los ventrículos se contraen, se quede en el plano de cierre, se quede en esa localización gracias a la tensión que están ejerciendo hacia abajo estas cuerdas tendinosas, que se quedarían totalmente estiraditas. Si las cuerdas tendinosas se rompen, ¿qué puede pasar? O si un músculo papilar se rompe, ¿qué puede pasar? Que un músculo papilar se rompe, por ejemplo este de aquí, pues este velo, aunque los músculos yo os digo que están unidos a los dos velos, pero bueno, y las cuerdas tendinosas también, si este músculo papilar se ha roto por lo que fuera, este velo de aquí ya no queda bien anclado, y lo que pasaría entonces, vamos a pintarlo aquí, este velo ya no queda bien anclado y al contraerse el ventrículo izquierdo lo empujaría y lo prolapsaría hacia la aurícula izquierda. La válvula no cerraría en su sitio y se generaría un flujo desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, porque la válvula ya no cierra, y esto se llama insuficiencia mitral, con este mecanismo que acabo de contar, por ejemplo, que es pues porque se te han roto las cuerdas tendinosas o se te ha roto un músculo papilar, que no es el mecanismo ni mucho menos más normal de la insuficiencia mitral. Los mecanismos más normales de los problemas de las válvulas del corazón es simplemente el envejecimiento y que la válvula se está estropeando con los años, básicamente. Bueno, ya hemos hablado de las válvulas auriculoventriculares. Las válvulas sigmoideas no tienen esta estructura de cierre, no tienen cuerdas tendinosas ni tienen músculos papilares. Básicamente las válvulas sigmoideas tienen una forma de cuenquito. Los propios velos de las válvulas son pequeños cuenquitos que en sí, cuando se abren, voy a poner por aquí por ejemplo la estructura que tendríamos al cortar de perfil la válvula aórtica, los velos tienen forma de cuenquito, que cuando sale la sangre hacia la aorta, lo que hacen estos cuenquitos es simplemente pues, pegarse contra la pared para dejar libremente el paso de la sangre, y
cuando el ventrículo se relaja, la sangre que había salido hacia la aorta, que vuelve otra vez para acá, al empujar en los laterales de los cuenquitos, los cierra. Y los cuenquitos estos que os decía, que son los velos de las válvulas sigmoideas, de las válvulas semilunares, pues básicamente por su propia estructura, que os he puesto aquí, las válvulas ya en la visión anatómica chula, por su propia estructura, cierran ellos solos, sin necesidad de cuerdas tendinosas y sin necesidad de nada, simplemente por la presión de la sangre y la presión que ejercen los unos sobre los otros. En la válvula aórtica, ¿qué senos tendríamos? Tendríamos el seno de Valsalva no coronariano, que es el que queda más posterior, y luego los senos coronarianos. Tenemos el derecho y el izquierdo. ¿Por qué se llaman coronarianos? Porque salen de ahí las arterias coronarias. La arteria coronaria derecha, que saldría por aquí, rodeando el anillo tricúspide para irrigar todo el ventrículo derecho y también para irrigar aquí, dar una rama que se llama pues, descendente posterior o interventricular posterior, como la queráis llamar, y que irriga la parte más inferior del ventrículo izquierdo, la coronaria derecha, y luego tendríamos la coronaria izquierda, el tronco coronario izquierdo que sale por aquí y que se divide pues, en una arteria ascendente anterior que sería hacia el fondo para irrigar la cara anterior del ventrículo izquierdo y una arteria circunfleja que da también la vuelta al anillo mitral, al igual que la arteria coronaria derecha da la vuelta al anillo tricúspide, la arteria circunfleja da la vuelta al anillo mitral. La descendente anterior la he pintado así, como yéndose para adelante para irrigar la cara anterior del ventrículo izquierdo. Realmente no sale como hacia afuera, sino que se metería como más hacia adentro y hacia adelante, pero bueno, por el dibujo quedaría raro si lo pintara así. Y luego tenemos en la válvula pulmonar que lo tenemos del revés. Tenemos un velo izquierdo, un velo derecho y el otro velo que nos queda es el anterior en vez del posterior, porque si os acordáis están situados justo del revés. La válvula aórtica, el símbolo de la paz, la válvula pulmonar, por lo contrario, el símbolo de la paz, como una especie de Y. Y así os salen como están situados los velos. Si ahora lo vemos, ahora sí, en plan bonito, pues lo que tendríamos con el mismo dibujo, exactamente el mismo que hemos hecho, sería a la parte izquierda dibujo anatómico, el tipo de dibujo que tenéis en cualquier manual para estudiar, el anillo mitral con el velo anteroseptal, que es más grande, y el velo posterolateral, que es más pequeño. Válvula tricúspide, con sus tres velos, el velo septal, el velo anterior y el velo posterior. Por delante, la válvula aórtica, que la tenemos aquí representada. Aquí, pues como esto lo tenemos en sístole, las válvulas auriculoventriculares están cerradas y las válvulas sigmoideas están abiertas, tendríamos el velo derecho, el velo izquierdo y el velo no coronariano, que es el posterior, unidas con las comisuras que estarían justo en los vértices que hemos mencionado. Y luego la válvula pulmonar, pues que está puesta justo del revés, con el velo derecho, el velo izquierdo y el velo anterior. Y las arterias coronarias, saliendo del seno de Valsalva derecho, aquí tenemos la arteria coronaria derecha, y del velo de Valsalva izquierdo, aquí tenemos el tronco coronario izquierdo, que se divide en arteria ascendente anterior, que nos vendría por aquí, y por aquí ya tendríamos la arteria circunfleja, que se suele representar, los cardiólogos representamos CX de circunflex en inglés, que es como se llama en inglés. Si ponemos las válvulas en un plano antero-posterior, en el dibujito este mono que habíamos visto antes, pues claro, las relaciones ya no son todas exactamente en el mismo plano, y efectivamente no están todas en el mismo plano. La válvula tricúspide es un poquito más baja que la válvula mitral, lo que decíamos, aunque bueno, más o menos las dos están casi en el mismo plano. La válvula tricúspide siempre un poquito más abajo y la válvula mitral un poquito más alto. Fijaos cómo los músculos papilares, que aquí nos han pintado el músculo papilar posteroseptal y el anterolateral del ventrículo izquierdo, con cuerdas tendinosas están unidos no a uno de los dos velos de las válvulas, sino están unidos a todos los velos de las válvulas. Todos los músculos papilares se unen con cuerdas tendinosas a todos los velos de las válvulas. Bueno, la válvula aórtica sí que está en el mismo plano. Seno de Valsalva derecho, izquierdo y no coronariano, y está en íntima relación con la válvula mitral, con la continuidad mitroaórtica, este cuerpo fibroso que tenemos por aquí. No es el trígono fibroso central que nos quedaría por aquí, sino que es la continuidad mitroaórtica que queda en el otro lado. Y la válvula pulmonar es más alta, no está en el mismo plano, queda un poquito por encima. A la altura de la válvula aórtica, a nivel ventricular derecho, no tenemos nada, tenemos el tracto de salida de ventrículo derecho a ese nivel, a ese punto de corte. La válvula pulmonar un poquito por encima. Y hasta aquí esta clase de anatomía cardíaca, la parte morfológica, espero que os haya gustado.
Vamos ahora a continuación explicando el sistema específico de conducción cardíaco. Muchas gracias.